¿Hace una diferencia una sola persona? ¿Hace una diferencia una sola persona? Yo leí una historia recientemente, la cual creo que no es completamente la verdad. Es la verdad con 2 o 3 detalles añadidos, pero sé que parte de ella es verdad. Y sucedió aquí, en este nuestro pequeño pero glorioso estado de Rhode Island, en el 1775. Ninguno de nosotros estaba. Miren, y resulta que se estaban llevando a cabo ese año elecciones aquí en el estado, elecciones para la legislatura del estado, y un agricultor, un granjero, que era parte de lo que en aquel entonces era el Partido Federalista, porque así se llamaba, salió a votar. Pero en el camino escuchó los aullidos de un puerquito que estaba enredado en las mallas, en los alambres de una verja. Y el hombre sabía que si dejaba el puerquito allí, las fieras se lo iban a comer. Así que se detuvo y después de un largo rato de bregar con el animalito aquel, logró soltarlo y liberarlo. Pero como se tardó tanto haciendo eso, no llegó a tiempo de votar. Y por un solo voto, los federalistas perdieron esa elección. Y como era en aquel entonces la legislatura la que decidía quiénes eran los senadores, pues por un solo voto mandaron un senador del partido en aquel entonces demócrata y no del partido federalista. Y el primer voto que tomó ese Congreso en Washington fue una resolución de decidir si íbamos a ir a la guerra en contra de Inglaterra o no. Y por un solo voto, esa resolución no pasó. Por un solo voto demócrata. Así que pudiéramos decir que la guerra de independencia de este país por poquito no se celebra por un puerquito, por un solo voto. Debemos aclarar en la historia que la resolución fue traída de nuevo y fue votada unánimemente. Votaron a favor, excepto el estado de Nueva York. Los que son de Nueva York aquí, sí, acuérdense que ustedes se abstuvieron de votar en esa resolución. Y en el 1776, el 4 de julio, que lo celebramos los americanos, ¿verdad que sí? Declaramos nuestra independencia en contra de Inglaterra. Pero por poquito y por un puerquito no vamos a la guerra contra Inglaterra. Un voto, una persona. Les vuelvo y les pregunto, ¿es importante? ¿Hace una diferencia una persona? Mira a tu alrededor. Aquí hay un grupo de personas. Pero cada uno de ustedes es un individuo, es una persona. Y nosotros pudiéramos pensar, y lo hemos dicho en el día de hoy, que nos define el grupo, el título, el nombre que tenemos como iglesia o como denominación. Pero este grupo está compuesto de una persona a una persona. Así que nos volvemos a hacer esta pregunta. ¿Hace una diferencia una sola persona? Y a mí me gustaría, en respuesta a esa pregunta, ir a un pasaje de la Biblia que quizás conocemos bien. Y vamos a ver quizás algunos detalles allí que nos van a ayudar a responder a esta pregunta. Y van a hacer relucir la importancia de una sola persona. Y yo quiero hacer énfasis en el día de hoy de que no es el grupo quien sigue a Jesús. Es cada individuo quien lo sigue. Así que tú que estás aquí hoy, que nos estás escuchando y mirando por cámara, quizás tú eres importante en el plan divino de Dios. Dile a la persona que tú tienes aquí cerca de ti, dile, tú eres importante, díselo. Si ustedes no están acostumbrados a eso, hay personas que no les gusta que los pastores hagan eso. Perdónenme, como dicen los dominicanos, pero se los voy a hacer a cada rato. Dígale a la persona que usted tiene a su lado, tú eres importante
en el plan de Dios. Así que vamos a leer un pasaje en el libro de Marcos, en el capítulo 5, y lo vamos a leer un verso a la vez al principio para ir poniendo en la escena, pintando bien lo que está sucediendo. Así que miren lo que dice Marcos, capítulo 5, verso 1, y está en la Nueva Traducción Viviente. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Si usted lee el libro de Marcos, usted se va a dar cuenta de algo, es que Marcos es rápido. Yo creo que Marcos era de este tiempo, no del tiempo de él. Sus cosas son rápidas, sus capítulos son rápidos, sus escenas son rápidos. Es como si fuera TikTok o Snapchat o una cosa así rápido. Entonces, usted va a ver esa palabra mucho en el libro de Marcos y a mí me encanta eso. Pero si usted lee el contexto alrededor de ese entonces, usted se va a dar cuenta que este cruce del lago no fue algo tan fácil ni algo tan simple como parece un versículo. Porque miren, resulta que los discípulos y Jesús cruzaron el lago de tarde y llegaron a donde llegaron de noche, después de un largo día que habían trabajado. Si recuerdan el pasaje que leímos al principio, diga, sí, pastor, ¿nos recordamos? Sabemos que Jesús le dijo a sus discípulos, vamos para el otro lado. Y estaban predicando y compartiendo y alimentando y haciendo muchas cosas milagrosas y asombrosas con un grupo y una multitud enorme. Pero resulta también que en ese cruzar del lago se forma una tormenta. Y por poco se ahogan toditos. Y resulta que Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás, en una almohada, dice Marcos. Parece completamente desapercibido de que hay peligro. Y resulta que los discípulos, esa actitud de Jesús a los discípulos le molestó. Y le preguntaron, maestro, después que lo despertaron, ¿verdad que sí? Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? ¿Sabe? La Reina Valera dice, maestro, no te preocupas, algo así, que perecemos. Y lo dice como si fuera una frase. La NTV le agrega que gritaron esto. El griego original no dice que gritaron, pero pregúntense ustedes, ¿verdad? Si ustedes se están ahogando y la única persona que los puede salvar está durmiendo, ¿ustedes le van a gritar, sí o no? Yo creo que le vamos a gritar, ¿verdad que sí? Lo vamos a agarrar por algo y le vamos a decir, mira, despiértate. Y entonces resulta que Jesús hace un milagro que los deja asombrados a todos. Pero también les da un tremendo regaño. Y les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Y a mí me da risa eso, ¿verdad? ¿No le da risa a ustedes eso? ¿Cómo que por qué tenemos miedo? Nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar. Y entonces Jesús le dice, ¿todavía no tienen fe? ¿Qué le hubiésemos dicho nosotros en respuesta a Jesús si Él nos hubiese dicho, ¿y por qué tienen miedo? Y recuerden lo que dijimos la vez pasada. Seguir a Jesús nos va a incomodar. Ellos cruzaron ese lago de tarde, ya de noche, con una tormenta. Fueron al otro lado, lejos de su casa, lejos de su cama, lejos de su familia. Y dijimos también que cuando servimos a Jesús, Él nos va a asombrar tarde o temprano, ¿verdad que sí? Y ellos se quedan asombrados de que Jesús se pone de pie y le dice a la creación que es suya, digan amén conmigo. Le dicen, cálmate. Y las olas se calman. Pero también dijimos la vez pasada que cuando una persona se encuentra con Jesús, es transformada. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este pasaje que vamos a seguir leyendo. Una persona es transformada. Miren cómo sigue el pasaje. Cuando Jesús bajó de la barca,
un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Y siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, y Marcos dice, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. Y no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Así que después de esta tormenta, después de este susto que se dan, ¿verdad? Después de este regaño, llegan a la orilla y ¿qué es lo que se encuentran? Un hombre que está endemoniado. Y yo me imagino a los discípulos que se miran el uno al otro y se preguntan, ¿y en qué fue que nosotros nos metimos? Y quizás en ese momento lo que más deseaban era volver a su lado del lago, a su pueblo, sus casas, sus camas, su familia, y no a estar de este lado del lago, donde hay gente que cría cerdos, por Dios, y donde se le ha enfrentado un hombre que mete miedo. Pero al leer el resto de esta historia, nosotros vamos a ver una transformación. Así que vamos a leerla conmigo, los próximos versículos. Y la palabra de Dios dice así. Cuando Jesús estaba todavía a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió hacia su encuentro y se inclinó delante de él. Y dando un alarido gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos les suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Y sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús le dio permiso. Digan, dio permiso conmigo. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Y los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. El versículo 15, pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado endemoniado o poseído por la legión de demonios. Se encontraba como sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Y mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Y así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús
había hecho por él, y todos quedaron asombrados de lo que les decía. Esta es la palabra de Dios. ¿Vale la pena? Yo creo que vale la pena el esfuerzo de hoy por los resultados de mañana. ¿Vale la pena lo que Jesús hizo por ese hombre? Esa tarde, esa noche. ¿Valió la pena lo que los discípulos sufrieron, entre comillas, para cruzar ese lago esa noche? ¿Valía la pena exponerse al peligro, al ahogarse? Miren, ustedes todos dijeron que sí porque son buenos cristianos. Pero la lógica dice que no valía la pena. Ellos dejaron multitudes atrás. La gente allá seguía a Jesús desesperadamente. El pasaje dice que algunas barcas salieron. Aquí dice que solamente hay una barca. Parece que cuando esas otras gente vio la tormenta, ¿qué hicieron? Regresaron. Pero ellos están teniendo un tremendo ministerio allá con Jesús, ¿verdad? Miles de personas, multitudes siguen a Jesús, quieren escuchar su mensaje. Ellos dejaron eso para encontrarse con ¿cuántos? Dejaron sus casas, sus pueblos, dejaron su gente, dejaron lo conocido por lo desconocido, lo cómodo por lo incómodo, lo seguro por lo peligroso. Y miren, a donde ellos llegan, esta gente son gentiles. Crían puercos. Quizás el animal que el judío más detesta por su ley y sus costumbres. Y este loco endemoniado que se les ve a ellos al frente, ¿verdad? Sucio, incontrolable, durmiendo en tumbas, cortándose la piel, completamente inmundo en los ojos de su ley y de sus tradiciones religiosas. ¿Valía la pena? No, no valía la pena. ¿Vale la pena el esfuerzo de hoy por el resultado de mañana? Miren, la semana antepasada yo estuve en una reunión, una conferencia de misiones de nuestra denominación. Y allí habló la muchacha que ustedes escucharon en ese video. Ella está en un país que yo no puedo mencionar, porque ella no está ahí abiertamente predicando el evangelio. Ella tiene que hacer eso a escondidas. Y si tú le preguntas a ella, ¿vale la pena? Pues miren, ella nos dijo, vale la pena. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo esa pregunta ella, si valía la pena o no? Pero miren, ella no puede reportar grandes números de creyentes, de bautizos, de iglesias que se están plantando. Ella no puede reportar lo que nosotros como iglesia quisiéramos reportar. Es más, si usted se queda esta tarde, usted va a escuchar números, cosas espectaculares que Dios está haciendo con nosotros. Ella no puede reportar nada de eso. Ella solamente puede hablar de contactos que tiene uno a uno, de una familia que escucha a Jesús. Pregúntenle a ella si vale la pena dejar su hija, su teenager, en Europa, y ella viajar miles y miles y miles de millas y dejar su hijita en una escuela para estar en estas montañas de este país que yo no puedo mencionar. Un país que ella describe como un país cerrado, difícil, oscuro, dice ella, con una opresión clara del diablo, una presencia tangible de nuestro enemigo. Igual que lo que dice Marcos, ¿verdad que sí? Una región donde el diablo es quien aparentemente reina. Y si algún día llegáramos a tenerla aquí con nosotros, pregúntenle si vale la pena. Y yo sé lo que ella les va a decir. ¿Y qué sucedió con este hombre endemoniado? Pues miren, fue libertado de su atadura espiritual, ¿verdad que sí? ¿Usted dice amén?
Mira, su vida le fue devuelta. Este hombre que vivía lejos de su familia, lejos de todo el mundo, despreciado, sucio, cortándose la piel. Ahora Dios, a través del poder de Jesús, lo ha restituido, lo ha restaurado, lo ha puesto otra vez en la sociedad. Y está vestido, está sano, está limpio. Y dice el pasaje que está en su propio juicio. Y se convirtió en un tremendo predicador, este hombre endemoniado, porque miren lo que dice el versículo 20 otra vez. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades. Decápolis, dicen otras versiones, son 10 ciudades griegas. Decápolis quiere decir 10 ciudades, es una región. Y este hombre salió a predicar por toda esa región y a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que él decía. Pero quizás este hombre hubiese pasado a la historia sin nosotros saber más nada de él. Pero ¿saben algo? Marcos 2 capítulos luego dice lo siguiente. Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie lo que había sucedido. ¿Y dónde está Jesús cuando sucede eso? Él está otra vez en la región de los Gerasenos. Él está de este lado del lago otra vez. Marcos 7, versículo 36. Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie. ¿Que cuánta gente hay ahí? Una multitud. Pero mientras más él se los decía, tanto más hacían correr la voz y quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. ¿A dónde está Jesús cuando eso sucede? Vaya y búsquelo, pero yo se lo digo de ahora. Él está en ese lado del lago otra vez. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entre el capítulo 5 de Marcos y 7 de Marcos? Mateo dice en el capítulo 4, versículo 25, numerosas multitudes seguían a Jesús de todas partes. Gente de Galilea, ¿de dónde? De las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. ¿Qué fue lo que sucedió? El hombre gadareno aquel, el hombre geraseno, el hombre que había estado endemoniado, salió a predicar. ¿Vale la pena uno sí o no? Dígame, ¿vale la pena el esfuerzo de hoy por los resultados de mañana? Yo creo que sí. Valió la pena los esfuerzos que hicieron los discípulos, los esfuerzos que hizo Jesús. Y entonces, miren, ¿cómo medimos nosotros entonces el valor de una persona? Porque si hubiese sido por la apariencia de este hombre, pues no tenía valor, ¿verdad que no? Es más, era un candidato para ser removido de la sociedad. Trataban de encarcelarlo, de esconderlo, de trancarlo y no podían. Si es por su conducta, ¿vale la pena este hombre? No. Si es por lo que aporta a la comunidad, ¿vale la pena? No. Al contrario, es un problema. Es un problema para la comunidad, un problema para la sociedad. Estaba hundido en su condición de pecado y en su atadura. Pero donde llega Jesús, diga donde llega Jesús conmigo. Donde llega Jesús, las cosas cambian, dígame conmigo. Y Jesús llegó a ese otro lado. Jesús llegó a ese otro lado. Y lo que yo veo ahí es que la gracia de Dios es mayor que el pecado del ser humano. Este hombre que no valía nada, que estaba hundido en el pecado, que estaba atado espiritualmente, llegó la gracia de Dios en la persona de Jesús y fue completamente transformado. Vale la pena una persona, porque la gracia de Dios es mayor que el pecado del ser humano. Pero pónganse conmigo en los zapatos de los discípulos cuando llegaron. Porque ¿qué vieron ellos? Un hombre que gritaba, que hacía un escándalo, que molestaba. Un hombre que estaba aparentemente tratando de controlar la conversación con Jesús. Y si usted lee cuidadosamente
Las frases que este hombre poseído por demonios, le dice a Jesús son frases que implican que él estaba tratando de controlar la conversación. Y Marcos nos lo da a entender porque nos dice que Jesús ya le había dicho al espíritu que saliera, ¿verdad que sí? Y el espíritu no había salido. Jesús estaba luchando. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas estilo microwave, ¿verdad que sí? Pero hay cosas que se toman tiempo y esta es una de ellas. Y este hombre está tratando de controlar. Y la expresión te ruego en el nombre de Dios, le dice el demonio a Jesús, que me dejes tranquilo. Eso es lo que los discípulos están viendo porque ya ellos han visto a Jesús sacar demonios. Y con parece que no se puede. Y cuando el hombre ese respondió a su nombre y hablaron los espíritus y dijeron nuestro nombre o mi nombre es ¿qué? Legión. Yo me monto en ese barquito y aunque sea yo solo. Porque una legión son 6,000. ¿Y qué fue lo que vio Jesús? Lo vio como un hombre sin control de su ser, encadenado espiritualmente, sin honra, sin familia, sin casa, sin esperanza. Lo vio como un ser humano en terrible necesidad. No vio su condición como un obstáculo, sino como un milagro en potencia. Y lo vio con la posibilidad de convertirse en un evangelista por toda esa región. Mira, no permitas que la condición de la gente que nosotros vemos ahí afuera, no permitas que la condición de la gente que vemos sea un obstáculo para que le prediquemos esta gloriosa y buena noticia de salvación. Porque vamos a ser honestos, si salimos por ahí a caminar y nosotros los dominicanos, si nos vamos ahora por la broa, como decimos, ¿verdad? Sean honestos. Nuestra propia gente no nos gusta. Su vida de pecado nos incomoda. Vemos el desorden en la calle, vemos el pecado en la calle y no queremos hablar con nadie. Queremos salir de ahí lo más pronto posible, ¿sí o no? Bueno, yo les voy a decir que no me gusta, porque quizás usted no está dispuesto en el día de hoy a admitirlo. Y quizás estoy equivocado. Quizás usted lo ve como lo ve Jesús. Personas desesperadas, necesitando que Dios cambie sus vidas. Así es que nosotros tenemos que ver la comunidad que está afuera, esa comunidad que está al otro lado. Diga al otro lado conmigo. Tenemos que verlos como los vio Jesús. No permitas que la condición de un ser humano, de su pecado, sea un obstáculo. Porque saben algo, mis queridos, mientras más grande sea el nivel de pecado, más grande será el milagro de restauración que Dios va a hacer. Aleluya. Mientras más grande sea el nivel de pecado, más grande es el milagro que Dios hace. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser incomodados. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a peligrar en un bote que quizás se hunde. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a ir al otro lado. Diga otro lado conmigo. ¿Dónde es ese otro lado ahora mismo, iglesia? ¿A dónde es que Jesús quiere que vayamos con Él? Miren, hace unos momentos atrás nosotros despedimos nuestros niños, ¿verdad? Para que suban a sus clases. Presentamos a una bebé, bella. Y yo me pregunto, ¿qué representan ellos para nosotros como iglesia? ¿Tendrán algún potencial? ¿Valdrá la pena el esfuerzo que se está haciendo ahí arriba? ¿Valdrá la pena lo que hacemos los viernes con nuestros niños en la iglesia del niño? Lo que hacemos
en estas clases, lo que hacemos en la escuela bíblica de verano, que damos aquí, ¿vale la pena? Y cuando empiezan a correr desordenadamente como potros por toda la iglesia y nos incomodan, ¿tienen potencial? Miren, hace muchos años atrás, un joven pastor de una iglesia en Nova Scotia, aquí en el norte, en el Canadá, quería ser misionero. Él quería irse al ultramar, pero era pequeño de estatura, frágil de cuerpo y su salud no estaba muy buena. Y la organización con la cual él aplicó para ser misionero, que se llama London Missionary Society, lo rechazó. Tú eres muy chiquito físicamente, eso es fuerte para donde tú quieres ir, no puedes. Pero él insistió, y John Getty logró que le dieran el permiso para él ir al campo misionero. Y en noviembre del 1846 salió de Halifax, Nova Scotia, vino a Boston y ahí tomó un barco y 20,000 millas después desembarcó en las islas que en aquel entonces se llamaban New Hebrides porque eran una colonia de Escocia y ahora son las islas de Samoa en el sur del Pacífico. Y allí Getty trabajó por 24 años. Al principio no consiguió absolutamente nada. Eran caníbales. Y cuando moría el hombre, quemaban a la esposa para que se fuera con él a la eternidad. Así que, hermanas, él luchó contra esas costumbres paganas. Y murió en el 1872. Y en la pequeña iglesia, en la isla de Antietam, hay una placa detrás del púlpito. Una simple tableta de piedra donde está inscrito el siguiente mensaje. In memory of John Getty, Doctor of Divinity, born in Scotland, 1815, minister in Prince Edward Island, 7 years, missionary sent from Nova Scotia to Antietam for 24 years. When he landed in 1848, there were no Christians here. And when he left in 1872, there were no heathen. En memoria de John Getty, doctor en divinidad, nacido en Escocia, 1815, ministro en la isla de Prince Edward Island en Canadá, 7 años. Misionero mandado, enviado de Nueva Escocia a Antietam en las islas del Pacífico por 24 años. Y dice, cuando desembarcó aquí, no habían cristianos. Cuando se fue 24 años más tarde, no habían impíos. ¿Qué valor tiene una persona? ¿Tiene una persona valor, sí o no? Entonces, miren, no menospreciemos el valor y el potencial de uno. No menosprecies el valor y el potencial de uno. Porque ese hombre endemoniado que nosotros vimos no tenía ningún valor en el reino de Dios. Todo lo contrario, era un enemigo del reino de Dios. Se oponía a todo lo que Jesús quería hacer. Pero después que fue liberado, diga después conmigo. Después que fue liberado, ¿qué valor tenía? Porque no tenía educación. No tenía clases de religión. Él era gentil. Era despreciado por la sociedad y la cultura religiosa judía. Tenía un historial, ¿verdad? Tenía un récord medio espantoso. Estaba al otro lado, diga otro lado conmigo. Oh, recuerden esa frase, porque la vamos a citar mucho este año aquí. Porque nosotros como iglesia tenemos un otro lado. A un lado al cual no queremos ir, no nos gusta ir, queremos evitarlo, queremos estar cómodos aquí, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Yo quiero estar cómodo aquí. Esta es la mejor iglesia del mundo. Eso lo he dicho.
¿Y qué si Jesús nos dice, hay uno allí, del otro lado, que necesita escuchar? Y nos dice, vamos al otro lado. Pero ¿qué hizo este hombre después? Miren, él hizo precisamente lo que Jesús le mandó hacer. Jesús le dijo, no vengas conmigo. Él quería irse con Jesús, amén. Él quería montarse en el barco e irse al otro lado, pero ese no era su lado, el lado de él era de este lado. Y Jesús le dijo, no, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Miren, ese es el mensaje que todos nosotros tenemos. Diga amén conmigo. Lo que Dios ha hecho con nosotros es el mensaje que todos podemos compartir. Porque sí, algunos somos pastores y nos paramos aquí al frente a predicar. Algunos enseñan en clases aquí o en institutos o en seminarios. Algunos sirven en funciones de liderazgo en nuestras denominaciones. Pero todos, diga todos conmigo, todos tenemos el mismo mensaje que compartir. Y por eso nuestra declaración de misión en esta iglesia es ¿cuál? Existimos para modelar, para proclamar a Jesucristo en nuestra comunidad. Y del otro lado también, ¿verdad que sí? Y quizás cambiamos nuestra declaración de misión y le metemos un otro lado ahí. Porque nuestra comunidad no es necesariamente esta nada más. Es esto donde Dios nos ha puesto. Porque todos, diga todos conmigo, todos tenemos el poder de uno. En cada uno de ustedes está un evangelista que puede revolucionar la región donde ustedes viven, donde yo vivo. Y por eso, mis queridos, vale la pena. Diga, vale la pena conmigo. Vale la pena el esfuerzo de hoy por los resultados de mañana, aunque no lo veamos, aunque no seamos nosotros que los vemos. Vale la pena el esfuerzo porque la gracia de Dios es mayor que el pecado del ser humano. ¿Usted lo cree eso? No importa la condición del ser humano, mientras más pecador es, más grande el milagro que Dios va a hacer. Y no menospreciemos el valor y el potencial que puede tener uno. ¿Fueron los discípulos incomodados esa noche? Yo creo que sí. Miren, tuvieron que regresar esa noche sin poder predicar. Lo único que hicieron fue Jesús lo hizo. Transformó la vida de esa persona. Y quizás igual para nosotros va a ser incómodo. Va a ser difícil ir al otro lado. Y van a haber situaciones donde quizás no vemos el fruto inmediatamente. Y nos tenemos que ir o tenemos que hacer otras cosas. Pero después, luego vemos que el esfuerzo de hoy valió la pena por los resultados de mañana. Vale la pena. Dígalo conmigo. ¿Por qué? Porque todos tenemos el poder de uno. Yo quiero orar para terminar. Pero yo quiero que usted piense conmigo. Porque en estos primeros domingos del mes y del año, como es nuestra costumbre, tratamos de predicar sermones que nos animen, ¿verdad? Y en un sentido desanima un poquito si usted no tiene su corazón junto al del Señor. Porque ser incomodado anima. Cambiar nuestra rutina anima. Sean honestos. No. Dejar lo que estamos haciendo por uno anima. No lógicamente. Pero el poder de uno
en las manos de Dios es milagroso. Así que tendremos momentos de incomodidad. Tendremos momentos donde no veremos el valor inmediato del esfuerzo que estamos haciendo. Pero algún día, diga algún día conmigo, algún día veremos los resultados que Dios promete que van a ver cuando la buena noticia es proclamada y modelada. Y entonces nos vamos a recordar de este pasaje. ¿Usted dice amén conmigo? Y vamos a sonreír de esas sonrisas que uno dice, ya yo sé lo que Dios estaba haciendo. Miren, queremos ver nuestra región transformada. Queremos ver nuestro Providence transformado. Quizás sí tendremos que ir al otro lado por el valor que tiene uno, para ver el poder que tiene uno. Yo quiero que usted doble su cabeza conmigo. Y mientras oramos, yo quiero que usted me diga, Señor, si tú me dices que me suba a este barco y vaya al otro lado, yo voy a ir. Si me incomoda, ayúdame a entender el valor que tiene uno. A ver tu gente, tu creación como tú la ves y no como yo la veo. Eterno Dios, gracias por el mensaje que Jesús modeló. Porque no solamente lo proclamó, no solamente hizo milagros, modeló lo que es amar a una persona. Gracias, Jesús. Ayúdanos a nosotros como iglesia y como individuos a entender el valor que tiene una persona, a estar dispuestos a traer uno este año a la iglesia. Y cuando esa persona escuche y conozca a Jesús como su Señor y Salvador, traer uno más. Y Señor, ir al otro lado y abrir otra iglesia, abrir otro ministerio, predicar en inglés, predicar a personas que no son como nosotros, que son del otro lado. Señor, ayúdanos a entender que es eso lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor, porque se nos va a hacer incómodo y no va a ser lógico, pero tú Dios, que calmas tempestades, que libertas a endemoniados, tú irás con nosotros a ese otro lado, donde tu palabra va a ser proclamada y modelada, para que personas sean transformadas en seguidores de Jesús, en discípulos saludables. Gracias, Señor Jesús. Oramos en tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pónganse de pie conmigo. Aleluya.